estimada comunidad vallejiana. Hoy les presentamos un reportaje que explora una de las obras más representativas del poeta más reconocido del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza, y su obra El Tungsteno. La obra de César Vallejo ocupa un lugar fundamental en la literatura latinoamericana por su sensibilidad social y su compromiso con la justicia. A través de su narrativa, Vallejo expresó el sufrimiento de los pueblos oprimidos y transformó el arte en un instrumento de conciencia. Su escritura sigue siendo una voz que denuncia la desigualdad y defiende la dignidad humana. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892. Fue poeta, narrador y ensayista. Estudió en la Universidad de Trujillo y publicó obras como Los Heraldos Negros en 1919, Trilce en 1922, entre otras, que revolucionaron la poesía hispanoamericana. En 1931 escribió su novela El Tungsteno, en la que pone en escena una dura realidad social, el sufrimiento de las comunidades indígenas, su explotación económica y el desprecio racista de la clase dominante. César Vallejo falleció en 1938 en París, dejando una herencia literaria profundamente humanista. En este video analizaremos cómo convergen el indigenismo, el racismo y la explotación social en la obra El Tungsteno, y cómo estos temas siguen resonando en la sociedad peruana actual. El Tungsteno narra la historia de una compañía extranjera que llega al Perú para extraer un valioso mineral, el tungsteno. Los indígenas aras son obligados a trabajar en condiciones inhumanas, mientras que las autoridades y los militares protegen los intereses de la empresa. Vallejo muestra cómo la ambición económica genera racismo, abuso y violencia. Entre los personajes destacan al ingeniero Rubio, símbolo de la codicia extranjera, y los trabajadores indígenas, víctimas de un sistema que los trata como objetos. La novela concluye con una crítica directa al capitalismo y una llamada a la conciencia social. Buenas noches con todos los presentes. Continuando con la exposición. En la novela el racismo se refleja en la forma en que los indígenas son considerados inferiores. Los patrones los describen como seres sin valor, útiles solo para el trabajo físico. Vallejo denuncia esta deshumanización con frases como los indios soras son mansos, buenos para el trabajo, como bestias de carga. Este lenguaje expone la violencia simbólica y moral que sustentaba la explotación, recordándonos que el racismo no es solo un acto individual, sino una estructura de poder. ¿Cómo justificas lo injustificable? ¿Cómo logras que un grupo de personas explote a otros sin piedad, les robe sus tierras y los trate peor que animales? César Vallejo nos dio la respuesta en 1931, en su novela fundamental, El Tungsteno. La novela nos sitúa en los Andes peruanos, donde la fiebre del tungsteno ha atraído a una compañía minera norteamericana. Necesitan extraer el mineral a toda costa, y para eso necesitan mano de obra. Aquí es donde la novela se vuelve una denuncia brutal. El tungsteno no es solo una historia sobre explotación económica, es una radiografía de cómo el racismo se usa como herramienta. Para los patrones, entre comillas los gringos, y las autoridades cómplices, los indígenas Sora no son personas, son considerados seres inferiores, seres sin valor, inútiles. Solo son útiles para una cosa, el trabajo físico. Al quitarles su humanidad, cualquier acto de violencia se vuelve aceptable. Si no son humanos, no tienen derechos. Se les puede engañar, se les puede robar sus tierras, forzarlos a trabajar sin descanso, en condiciones inhumanas, y asesinarlos con impunidad. El racismo no es solo un insulto o un problema de odio personal, es un sistema. Es el lubricante que permite que la máquina de la explotación funcione sin problemas, para que unos pocos se enriquezcan a costa de deshumanizar a un montón de gente. Gracias. El indigenismo y la denuncia social. El indigenismo fue la corriente literaria y cultural que buscó reivindicar la identidad del pueblo andino, así como el derecho a la justicia y a la igualdad. En el Tungsteno, César Vallejo rompe
con la visión paternalista del indígena y lo muestra como un ser noble, consciente y capaz de su resistencia. En su narrativa, combina la literatura con el compromiso político y social, otorgando voz a quienes históricamente fueron silenciados. Continuando, hablaremos sobre la explotación laboral. La novela Tungsteno, de César Vallejo, publicado en 1931, es una poderosa denuncia de la explotación laboral y del abuso de poder económico sobre los más débiles, una realidad que lamentablemente hoy sigue vigente. La obra nos cuenta que una compañía norteamericana llega al Perú para la extracción del tungsteno y lo hace sometiendo a los trabajadores indígenas a condiciones inhumanas, largas jornadas, salarios miserables, maltratos y una pérdida total de dignidad. Vallejo retrata cómo los intereses extranjeros, apoyados por autoridades locales y el ejército, aplastan la vida del pueblo, destruyendo no solo cuerpos, sino también culturas y esperanzas. Esta historia ambientada en los Andes refleja un patrón de injusticia que aún podemos ver en muchas partes del mundo. Trabajadores explotados en minas, fábricas y campos sin derechos, mientras grandes corporaciones acumulan riquezas. Hoy, aunque las formas han cambiado, el fondo sigue siendo el mismo. En países en desarrollo, millones de personas siguen siendo víctimas de trabajos precarios, infantil o informal. Los recursos naturales continúan siendo explotados, sin respeto por el medio ambiente ni por las comunidades locales. Tungsteno nos invita a ver con ojos críticos la economía global actual, a reconocer que la codicia y la desigualdad no son problemas del pasado, sino heridas abiertas en nuestra sociedad. Vallejo, con su profunda sensibilidad humana, nos exige no permanecer indiferentes ante la injusticia, recordándonos que la verdadera riqueza de un país no está en sus minerales, sino en la dignidad y el bienestar de su gente. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tema 6, que es problemática vigente en la actualidad. Para llegar a este punto voy a dar un pequeño fragmento de lo que es el tungsteno para relacionarlo con la realidad de hoy en día. El tungsteno, Vallejo describe cómo una empresa extranjera impone condiciones de trabajo extremas sobre los mineros y comunidades indígenas, arrancando el mineral sin que aquellos obtengan una compensación justa. En la actualidad, el Perú afronta conflictos mineros donde las comunidades campesinas sienten que la riqueza extraída del subsuelo no traduce en mejores sustantivas para ellos. Ahora, para hablar a un contexto que nos lleve a la actualidad sobre los conflictos de hoy, vamos a hablar sobre el conflicto, uno de los conflictos sociales más grandes que pudo haber en el Perú, que es el Baguazo. El conflicto conocido como el Baguazo enfrenta a comunidades indígenas amazónicas con las fuerzas del orden del Estado peruano. Los pueblos indígenas encabezados por la organización AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, se oponían a una serie de decretos legislativos aprobados por el gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las causas de este conflicto? 1. Los decretos legislativos inconsultos. El gobierno promulga normas que afectaban el uso y propiedades de los territorios amazónicos, permitiendo la explotación de recursos naturales, petróleo, gas, madera, sin consulta previa a los pueblos indígenas, violando el convenio 169 de la OIT. Otro de los puntos fue la falta de diálogo. El Estado no estableció un proceso adecuado de consulta y participación con las comunidades nativas antes de emitir las leyes. Y el tercer punto fue defensa del territorio y medio ambiente. Los pueblos amazónicos consideraban que los decretos ponían en riesgo su modo de vida, cultura y ecosistema amazónico. Ahora, la importancia en la actualidad que nos llevó a este conflicto, ¿cuál fue? Que el Baguazo se considera hoy un símbolo de defensa de los derechos indígenas y del medio ambiente en el Perú. A raíz de este suceso, en el 2011 se promulgó la ley de la consulta previa, que es ley número 29785, que garantiza la participación de los pueblos originarios en las decisiones que afecten en su territorio cultural. Para llegar a una conclusión general sobre este tema, la obra de Vallejo no es solo un testimonio de una época pasada. Sus temas centrales, explotación minera, exclusión de pueblos indígenas, desequilibrio de poder económico y social, siguen plenamente vigentes en el Perú. Buenas tardes, mi nombre es Ciro Pérez Guevara y voy a proceder a dar la conclusión y reflexión final de la obra. César Vallejo convirtió la literatura en un acto de justicia. El tungsteno no solo describe una época, sino que revela los problemas estructurales que siguen afectando al Perú.
el indigenismo, el racismo y la explotación social no solo son temas históricos o literarios, sino son heridas abiertas de una realidad actual. Su mensaje nos invita a reflexionar, a reconocer la dignidad de los pueblos indígenas y a construir una sociedad más equitativa. Mientras existan injusticias, la voz de Vallejo seguirá vivo, recordándonos que la empatía y la solidaridad son la base de la humanidad, y esto que nos impulse a construir una sociedad mucho más justa. Muchas gracias. No es solo un fenómeno estético, Vallejo. Vallejo es un fenómeno moral, ético, es un fenómeno que te transforma como ser humano, ¿no? O sea que, como decía Blanca Varela, leer un poema de Vallejo produce una especie de sismo, de temblor, un terremoto, te sacude, no te deja indiferente, ¿no? Entonces, aun cuando no lo has terminado de entender, produce una conmoción. Entonces ahí viene lo necesario que es compartir ese tesoro que tenemos, que además está lleno, como decía, de lo andino, ese compromiso con el ser humano, esos sentimientos de solidaridad, esa relación con la naturaleza que tiene Vallejo, la tiene bebida en su infancia, en su adolescencia, en la sierra de Santiago de Chuco y de Huamachuco. Después se volverá un hombre de izquierda, conocerá las preocupaciones políticas, pero está ya su sensibilidad preparada a desear compartir con los demás y celebrar el estar en este mundo, ¿no?